Tuvimos temprano, el jueves pasado, hace exactamente una semana, una entrevista por Zoom que usted gentilmente nos había intermediado con Echevarne, que esa noche iba a participar con ustedes en la cena de la Asociación de Liberales del Uruguay, en el mítico, digo yo, en el espacio cuasi mágico de la casa de la Parva Domus, la República de la Parva Domus en la República de Punta Carretas, sí, en Montevideo. Exactamente. Fue una charla, una conversación muy interesante con el economista Echevarne, pero usted después participó de la cena y participó de la conferencia. Y dado que hoy sus colegas estaban complicados por razones de trabajo, se nos ocurrió que podía ser una buena oportunidad para dejar los temas jurídicos, los análisis jurídicos por un ratito de lado y hablar de lo que fue esa participación, que es desconocida para la mayoría de la gente, pero que para ustedes fue un hecho importante y quisiéramos compartir con usted esa vivencia. Bien, bueno, muchas gracias, un saludo a los colegas que seguramente nos están escuchando. El economista Echevarne, la verdad que dio una conferencia, una charla que fue muy jugosa, además que un tipo, una sencillez, una amabilidad que nos dejó a todos muy conformes con su presencia, que quedó apalabrado para el año que viene volver a repetir esto. Pero bueno, en su charla explicó un poco el proceso de Argentina, ¿no? Es decir, a punto de partida de la necesidad, la importancia de librar una batalla en el mundo de las ideas, porque las ideas dominantes en una sociedad, en una época determinada, son creadoras de instituciones, de marcos institucionales. Entonces, la idea es contar un poco hoy, hacer una especie de repetición, entre comillas, un raconto, pero también aprovecho la oportunidad para traer al relato una comparación con Uruguay, con el proceso paralelo que vivió Uruguay. Usted va a aprovechar la oportunidad que le brinda Radio Sport. Radio Sport, exactamente. Todo suyo. Todo suyo. Argentina, hasta el año 1853, como lo ha dicho Milei, era un país de bárbaros, ¿no? En el sentido que era un país que no lograba la unificación. De hecho, Buenos Aires se suma a la Argentina después en el 60, pero Argentina tiene, luego de varios intentos, su primera constitución en 1853. Y era un país que estaba sumido a la violencia, producto de las guerras, los conflictos, la guerra independentista, con todo lo que eso genera. La lucha del puerto. Y la lucha del puerto. Entonces, bueno, hay un dato histórico que es relevante. En 1848, Estados Unidos invade California. Y en 1849, California tiene su primera constitución. En 1853, 4 años más tarde, Juan Bautista Alberdi, el constitucionalista argentino, el padre de la constitución del 53, de la primera constitución de la República Argentina, se inspira en esa constitución de California, de corte smithiano, ¿no? Inspirado en el modelo de Adam Smith, de la escuela escocesa, y nace la primera constitución. Esa constitución genera el marco institucional, era una constitución liberal, que según Alberdi impedía, con el marco que tenía y los anticuerpos que generaba, institucionales, impedía el ingreso del socialismo y del mercantilismo, que tanto mal le hacían a las naciones, según decía Smith y repetía Alberdi. Smith hablaba del mercantilismo, básicamente, porque Marx es un fenómeno posterior en la historia a Adam Smith. Recordemos que Adam Smith escribe La riqueza de las naciones en 1779 y su primer obra es La teoría de los sentimientos morales, porque Adam Smith no era economista, era un filósofo moral, era un genio. El Capital es muy posterior. El Capital es posterior, es del 48, 1848, y La teoría de los sentimientos morales es 1753. Cuestionaba la hegemonía británica en el comercio. Exactamente. Entonces, bueno, esto genera un disparador de prosperidad, de riqueza en Argentina, que es muy relevante. Argentina tuvo ese modelo industrial que permitió generar un crecimiento y una riqueza fenomenal. Y miren ustedes,
Argentina tenía de impuestos, la deuda, el costo del Estado en el PBI argentino era menor al 10% en aquella época. Argentina se codeaba con Estados Unidos compitiendo para ver quién era la primera potencia mundial. Los barcos que venían de Europa, básicamente la mayoría de los destinos eran Nueva York o Buenos Aires, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de segunda parte del siglo XIX y comienzos del XX. En ese contexto, por ejemplo, miren, en el año 32, uno de los datos que fui anotando, hubo un censo industrial en América Latina. Acá, 1932, siglo XX. Argentina superaba a México y a Brasil juntos con 1/5 de la población de esos países y exportaba a todo el mundo, sin subsidios, sin industria protegida, con una economía libre, era potencia mundial. Se construyeron en Argentina 47.000 kilómetros de ferrocarriles en esa época. Argentina tenía 0.5% de la población mundial y construyó 47.000 kilómetros de ferrocarriles que equivalían al 10% de todos los ferrocarriles del mundo. Esa era inversión inglesa. Exactamente, inversión privada. Sí, sí. En el marco de una constitución que permitía que se liberara el genio creador del ser humano, que permitía respetar la... Lo que pasa es que el tren tenía sentido ahí porque había que sacar la producción. Exacto. Un país muy grande, además. De lana, de ganado, había que sacar, de granos, había que sacarla y el ferrocarril era el medio más idóneo para hacerlo. Exacto. Mira, para 1914, Argentina, ¿sabe cuántos habitantes tenía? 7.885.000. ¿Qué te parece? Y hoy andan arriba de los 50. 47. 40 y pico, largo, sí. 47 y 48 fue el último censo que nunca los datos se presentaron públicamente. En ese contexto, además, los niveles educativos de Argentina eran de los mejores del mundo. Vargas Llosa hablaba de que la educación argentina de aquel entonces era la mejor del mundo. No sé si la sería, pero que estaba en el podio y competía con los primeros de la clase, seguro. Bueno, en América Latina venían a las universidades, a la Universidad de Buenos Aires a estudiar, desde Perú, lo dice Vargas Llosa en más de un libro, lo dice Lula, que no hace mucho venían a Córdoba a aprender, las industrias, los operarios de las industrias de Brasil, es decir que la historia hegemónica argentina en esos aspectos fue importante. Fue importante, sí, sin duda. Y después, ahora uno dice, bueno, esto capaz que es todo relato, porque a los liberales, como son admiradores de Alberdi, les conviene decir este relato, pero bueno, hay un hecho que está documentado que creo que es la prueba de que esto era así, más allá que la evidencia empírica es muy clara, ¿no? Pero si acaso faltara algo más, en el año 1910 visita a Argentina, Brasil y Uruguay también, el 2 veces primer ministro de Francia, Clemenceau, Georges de Clemenceau. Era un tipo muy formado, era el dueño del diario Justice en París, un hombre de izquierdas, muy formado, 2 veces primer ministro, y viene a ver este fenómeno que pasaba acá, ¿no? Cuando se va, a su regreso, recordemos que venían en barcos, ¿no? Y los viajes eran 2, 3, 4 semanas a veces. 21 días. 21 días. Clemenceau escribe sus memorias, escribe un libro, las memorias de su visita a estos 3 países. Y se va sorprendido y asombrado con lo siguiente. En el puerto de Buenos Aires, relata Clemenceau, la gente, muchos inmigrantes, gente del lugar, que apenas sabía leer y escribir cuando no eran alfabetos, algunos, que hombreaba bolsas en el puerto, el nivel de salarios era 4 veces superior al de París. No 40% más, 4 veces superior. 400%. 400% más. Claramente, ¿dónde está la explicación eso en algo que insistimos acá cada rato, yo todos los jueves, en las tasas de capitalización? Es decir, cuando uno tiene una sociedad que no castiga el ahorro, con un gasto público bajo, como era el argentino, que no superaba el 10% del PBI, hoy está arriba del 40%, para que tengamos una idea, no se castiga el ahorro, eso permite que haya inversión, eso permite que haya aumento de capital acumulado, lo que permite que aumente la productividad, que aumente el empleo y aumente el nivel de los salarios. Bueno, eso pasaba en Argentina. Ahora, claro, imaginémonos ahora comparando con nosotros, si nos dijeran vamos a ganar 4 veces más, ¿para qué queremos cosas gratis?
¿Para qué queremos? Porque el Estado dice, te da cosas gratis, pero antes te las quitó. Antes te quitó la posibilidad de tener buenos salarios, ¿no? Bueno, eso pasaba en Argentina. Y acá no es que era la guerra, los flujos inmigratorios, porque recordemos, la Primera Guerra Mundial en el 14, la Segunda Guerra Mundial en el 39, la Guerra Civil Española en el 36, que termina en el 39, en el 39 la invasión de Polonia, arranca la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que hubo un flujo inmigratorio muy grande por estas tierras, pero las guerras favorecieron la venta de carne y productos. Bueno, claro, toda la materia prima que producían estos países tuvo una enorme demanda. Pero todas estas oleadas migratorias eran anteriores a la guerra. Estamos hablando de esto de Clemenceau 1910, el apogeo de Europa, París, nada menos, que era, junto con Londres, las referencias de la Europa occidental. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, se descuidaron las ideas. Cuando uno piensa que está todo dado, que ya está todo hecho y se descansa, es cuando empieza el derrotero, ¿no? Entonces, la historia después conocida. Vino Perón, vino el peronismo, empezó... Antes vino el golpe fascista del 30, del cual Perón participó, porque era capitán en aquel entonces. Después vino la aparición del Banco Central en el 35, que fue de capitales mixtos, que después sí terminó siendo nacional y popular, como les gusta decir a los K, en el 45, y la historia es conocida. Bueno, desde entonces a la fecha le han robado 13 ceros a la moneda. Claro, pero también eso tiene una explicación histórica, porque el nacionalsocialismo, el fascismo, el comunismo, son expresiones de aquellas épocas que estaban en apogeo en Europa y en tensión en Europa, porque el fascismo nace para enfrentar al comunismo que quería entrar a Italia, el nacionalsocialismo nace para enfrentar al comunismo que quería entrar en Alemania. Y al capitalismo. Bueno, también. Ahí está. Y eran ideologías proteccionistas. Sin duda. Que es la misma tensión que se vivió en estas latitudes. Correcto. Perón, recordemos, era fascista, era admirador de Mussolini. Sí, sí. La Carta del Laboro de fascista de Mussolini la aplica en Argentina. Todo el desarrollo un Estado corporativo, exactamente. En Argentina, todo ese proteccionismo que hay, corporativismo, digamos, el mayor crecimiento fue durante el peronismo. Durante el peronismo, bueno, la marcha peronista, Perón, qué grande sos, combatiendo el capital. Te dicen, bueno, miren cómo le fue combatiendo el capital, ¿no? El mundo pasó de aquel mundo liberal que todo el mundo admitía, la Constitución del 30 en Uruguay va en esa línea, en 100 años se pasó de aquella idea liberal, el Estado era juez y gendarme y nada más, y todo lo demás lo hacía el privado. Se pasó de aquel Estado al Estado presente, donde el Estado tenía que estar en todo, en la educación, en la salud, en la cultura, pero también como expresión de un pensamiento que era presente en el mundo, salvo en los Estados Unidos de Norteamérica. Salvo en los Estados Unidos. En Uruguay estuvo encarnado por el vallismo, eso, ¿no? En Uruguay fueron las ideas de crecimiento en los roles del Estado, sí, ¿no? Señor. En sustitución del sector privado. Sí, señor. ¿No? Y cada vez fue avanzando más. Y Valle y Ordóñez lo copió de Suiza, lo copió de Europa. De Francia, ¿no? La cultura alguna vez le escuché decir a un colega ya jubilado, vallista él, pero me decía, ¿sabes una cosa, Fernando? Dice, Valle cuando se fue de viaje después de la primera presidencia, cuando asume Williman, dice, ese tendría que haber ido a Estados Unidos, no a Europa, me dice. Ahí la cagó, dice. Sí, pero la referencia era Europa. La referencia era Europa, ¿no? Jorge Valle va a Estados Unidos y Jorge Valle comete parricidio. Claro. Jorge Valle es el Valle que cambia el paradigma. Sin duda. Porque el Valle no es estatista. Claro, porque Jorge Valle va a Estados Unidos. Va a Europa, pero también va a Estados Unidos. Va a Francia, pero también va a Los Ángeles. Y va a Buenos Aires, en el 59, Jorge Valle, a las 6 conferencias que dio Ludwig von Mises, traído por Alberto Venegas Lynch, abuelo, digamos, el papá de Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el papá de Bertie Venegas Lynch, que hoy es diputado. El más rutilante de los Venegas Lynch. Lo trae a Mises, que da conferencias en Buenos Aires. A esas conferencias fue Jorge Valle. Y él lo contó. Exactamente. Él alguna vez se lo escuché decir en alguna entrevista que él sintió como que en ese momento le abrían la tapa del cerebro, le sacaban todo lo que tenía de información y le volvían a colocar una nueva,
y bueno, después fue un viaje de ida. Pero pierde la elección del 66 porque se saca de encima y de todo el equipo que rodeaba a su padre, que lo iba a llevar a la presidencia de la República. sí, sí. Y lo hace porque sabía que si llegaba presidente en ese momento iba a tener que seguir las directivas que venían de su papá, de la época de su padre, y él no quería seguir ese camino. No, porque era el camino de la decadencia, además. O sea, Entonces, ubiquémonos en el Uruguay de la época: proteccionismo, sustitución de importaciones, déficit fiscal, inflación. Acá tuvimos inflación de 3 dígitos en Uruguay. Sí. Ahora, todo el proceso que he vivido con Banco Central, mundo, ¿no? Cuando no tuvimos, ahora después de hablar de eso, cuando no tuvimos Banco Central, cuando no teníamos banca oficial que emitiera moneda, no solo que no teníamos problema de inflación, sino que el peso valía más que el dólar. Ahora después lo voy a contar. ¿Sí? Ahora, el péndulo de la historia, ¿no? Porque vamos de una posición económica a la otra, ¿no? Y parece que la historia se repite. Porque en los últimos 30, 40 años vimos un avance en lo que, bueno, la izquierda llamó el neoliberalismo, ¿no? La apertura de mercado, más libertad en los intercambios económicos a nivel global, ¿no? Y por otro lado hubo una reaparición con muchos gobiernos de izquierda, con un Estado más presente, con más regulaciones, ¿verdad? Pero ayer asistimos al triunfo de Donald Trump, ¿no? Con una victoria abrumadora que rompió todas las encuestas que decían que era un escenario muy, muy parejo, sí. Y sin embargo ganó en lugares que nunca había ganado, ¿no? Sí. Pero el discurso económico de Trump ganó en los 7 estados que normalmente eran fieles eran demócratas, eran ¿no? demócratas, ¿no? Sí. Ya había pasado en el 2016, sí. en algunos, pero no en todos. Pero el discurso que al menos a mí me preocupa es ese afán proteccionista Bien. y conservador de Trump, ¿no? De cerrar la frontera, de American First, como dice él, primero los americanos, ¿no? Después no lo hace. Entonces, ¿qué puede esperar el mundo, sobre todo Uruguay, que es un productor básicamente de materia prima, por suerte ahora más de tecnología, pero depende de los mercados externos? Y tiene a Estados Unidos Bien. como uno de sus principales mercados, Exacto. hoy en servicios y tecnología, ¿no? ¿Sí? Al respecto, dos puntas importantes de ahí de tu comentario. Haceme acordar después lo del concepto de neoliberal, que quiero hacer alguna puntualización. Sí. Pero con respecto al triunfo de Trump no es liberal. Es Esto hay que dejarlo claro. Trump no es liberal. Ahora, lo que pasa es que en este mundo... Es conservador. Sí, y proteccionista, No, mercantilista. O sea, está muy lejos de la tradición de pensamiento liberal. Ahora, ¿qué pasa? En este mundo tan wokista, ¿ah? Que aparece wokista, ¿no? El wokismo, ¿no? La cultura woke, la cultura de los ofendidos, bueno, explíquelo porque... Está el mundo de los ofendidos, de lo políticamente correcto, ¿no? De los privilegios para las minorías. No son derechos. Si un derecho lo paga otro, eso no es un derecho, eso es un privilegio. Pero no hay que proteger a las minorías. Los que han estado desplazados de todo. La única protección que tiene que haber para el individuo es que tenga igualdad frente a la ley y libertad para que el fruto de su trabajo no le sea arrancado. Todo lo demás es relato. Porque si vos creas un derecho y que para que ese derecho se ejecute alguien lo tiene que pagar, entonces ahí lo que estás creando es un privilegio, no un derecho. Porque estás lesionando a otro individuo que tiene la misma, igual libertad y dignidad por el solo hecho de ser un ser humano que esa otra persona. Te digo, cuando uno ve ese mundo que está reducido a eso, y que el Partido Demócrata es eso en Estados Unidos, es gasto público, es déficit fiscal, es privilegios para un montón de colectivos que hacen lobby, que tienen grupos y generan grupos de presión, bueno, uno dice en el mundo, bueno, ¿dónde están los aliados? Bueno, me acerco más a este, que está por lo menos un poco más cerca de las cosas que uno critica. Ahora, de ahí a decir que Trump es liberal, no. Creo que ese mercantilismo exacerbado, ese proteccionismo exacerbado, que dista en absoluto de la tradición de pensamiento liberal, porque el liberal por definición es librecambista, puede tener, haciendo una interpretación optimista, para Uruguay y para la región, alguna ventaja. ¿En qué sentido? Y bueno, creo que el proteccionismo tan exacerbado de Trump tiene que ver con la guerra comercial con China, ¿no? Entonces, bueno, quizá pueda ser una oportunidad para que se generen acuerdos de libre cambio con Latinoamérica, con aquellos países que estén dispuestos a recorrer ese camino. Es una interpretación
optimista, si se quiere, la realidad es la única verdad y demostrará cómo será la cosa después. El único país de América Latina, si no estoy errado, que tiene acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es Chile, ¿no? Creo que sí. Y Colombia tiene algo. Y nosotros no pudimos haberlo tenido en el 2007 y culpa de Gargano el tren se fue, dijo Tabaré. Sí. Después lo ofreció George Bush hijo. Después, con respecto al término neoliberal, que es algo que se habló en la conferencia también, acá hay que hacer una precisión terminológica. Cada vez que hay algún académico o periodista que a veces dice, no, estos neoliberales, no sé cuánto, bueno, ya ahí hay un error, no lo digo por vos, por el comentario, sino que a veces va muy mal intencionado el concepto, ¿no? Porque es usual en el vocabulario de la izquierda escuchar la economía neoliberal como un adjetivo. Yo quiero decir esto, quiero ser bien claro. Hoy ¿no? la izquierda es mucho más neoliberal que los liberales. Los izquierdistas hoy son los neoliberales, y lo voy a explicar por qué. El término neoliberal fue acuñado por Alexander Rustov en la Alemania nazi en el 1933 o 36, no me acuerdo, pero anda ahí. Rustov era de la vieja escuela que seguía Adam Smith. Después de la crisis del 29 hace una crisis él, intelectual digamos, y si bien se seguía considerando un defensor de las ideas del libre mercado, empieza a defender el intervencionismo estatal en algunas cosas. Entonces, a esa nueva corriente la llamó neoliberalismo, que en los hechos, ¿qué es? Es una economía intervenida, que es lo que hoy pregona la izquierda. Entonces, son mucho más neoliberales los proteccionistas de izquierda que los que nos decimos liberales, que no queremos que se intervenga la economía. Ahora, Rustov, en esa época, en la Alemania nazi, que era una Alemania anticapitalista, porque en Mi lucha, Hitler se declara enemigo de la economía de libre mercado, expresamente. Bueno, claramente era un paladín de la libertad, pobre Rustov, ¿no? Que no sé cómo habrá terminado. Pero, a ver, el consenso de Washington, año 2000, artículo primero, lo que establece es la regla para los países, déficit cero. O sea, díganme qué tiene que ver eso con el neoliberalismo, con todos los déficits fiscales que vemos hoy en día. Eso no es liberalismo. Eso es keynesianismo, lo que estamos viendo en todos los gobiernos, ¿no? De los últimos 30 años para acá en Uruguay, seguro. Entonces, hay que hacer esa precisión terminológica, porque en realidad el neoliberalismo está muy lejos de ser lo que dicen que es, y de asociarlo con eso de Washington no tiene nada que ver. Pero me vuelvo por Uruguay del siglo XIX para hacer el paralelismo con Argentina, algo que está muy olvidado en nuestra historia. De hecho, el doctor Ramón Díaz, en su libro Historia Económica del Uruguay, que realmente para quien le interese el tema, si nos está escuchando, se lo recomiendo que lo lean. Sí, es entendible para quienes no sabemos nada de economía. Es muy didáctico, además muy claro. Sí. Y es un libro de estudio para cualquier estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas o de Economía. Entonces, bueno, ahí se rescata, digamos, de la historia el siglo XIX de Uruguay, que cuál es lo que nos hacen creer en el liceo, ¿no? Es que en el Uruguay, en el siglo XIX, blanco y colorado andaban a los tiros. Y que hasta que no vino La Torre en el 1875 con el militarismo, no se puso orden con el alambrado de los campos, que después vino Valle y nos llevó a la prosperidad. Bueno, error, no fue así. No porque lo diga yo, sino porque los datos lo desmienten. Uruguay, en el 30, con su constitución del 30, que establecía en unos artículos que el derecho de propiedad era un sagrado inviolable, y que tenía 100 y poquitos artículos, hoy tenemos más de 300, sentó las bases de la prosperidad a la cual asistió y transitó el Uruguay del siglo XIX post Guerra Grande. Recordemos que la Guerra Grande terminó el 8 de octubre de 1852 con el famoso ni vencidos ni vencedores, ¿no? Ese Uruguay promedio crecía a tasas del 6% anual, extremo que nunca más se vio en nuestra historia. Ese Uruguay liberó las tasas de interés en 1838. Hay una ley de abril del 38 que dice: la tasa de interés será la que fijan las partes. Artículo único. Ese Uruguay en 1862 adoptó el patrón oro como respaldo de la moneda. Es lo que se llama la convertibilidad. La convertibilidad no es lo que vimos en Argentina en los 90, un peso, un dólar. La convertibilidad es esto: es cuando vos vas con un billete al banco, poner un billete de 2.000 pesos y te dan el oro equivalente. Sí. En algo que es maravilloso.
A ver. Y quiero compartir con usted. Porque, ¿qué es lo que fija ese valor? ¿Qué es lo que dice que ese billete vale esos gramos de oro? La confianza. Ujú. ¿Por qué nosotros nos manejamos con el dólar como moneda de referencia? Por la confianza. Porque lo elegimos. Porque es un billete que nosotros le damos el valor, Totalmente. ¿no? Totalmente. Porque a veces no... Le digo porque... mire que es un descubrimiento que yo hago de viejo, ¿no? No lo tenía antes. Nosotros le damos ese valor porque tenemos confianza. Tenemos más confianza en el dólar que en el peso. Pero últimamente, hace por lo menos 20 años ya casi, que el peso se ha ido fortaleciendo en el Uruguay. Y nosotros le hemos ido ganando un poco de confianza al peso, a pesar de que las casas, los autos, los negociamos en dólares. En dólares. ¿Verdad? Perdón, Era una no, la está bien. economía en Uruguay está dolarizada. A ver, en la cabeza. Vas a comprar un electrodoméstico y está en O dólares. sea, directamente en dólares. te En lo ponen dólares. en Lo el tenemos precio lista. dolarizado en la cabeza. En la A pesar de que hace 20 años que se viene intentando fortalecer el peso y que el peso sea la moneda fuerte, y que de hecho el peso se ha ido fortaleciendo, seguimos pensando en cabeza de dólar. Pero Sí. ese valor del dólar, ese billete se lo damos nosotros. Sí, claro. Ahora, si uno Es le subjetivo. libera a la gente decir en cuál moneda quiere ahorrar, si no hubiera curso forzoso acá andaríamos todo con dólares y no Por con pesos, supuesto. ¿no? Sí, sí. Pero la ventaja del patrón oro es que es un sistema que le impide al emisor de moneda crear dinero fiduciario, inventar dinero. Exacto. ¿Ah? La maquinita. ¿Por qué la maquinita? Pero también Ajá. es subjetivo porque es un acuerdo. Como yo estimo que esto vale tanto, puedo emitir hasta tanto. Más no puedo. Claro, exactamente. Y eso es lo que, Pero es un acuerdo. pero en esa época no había inflación. Pero Porque las auditorías eran cruzadas entre los bancos que emitían, que eran bancos privados. Exacto. Recordemos que el que Sí. tuvo el monopolio de la emisión primero fue el Banco República, fines del siglo XIX. ¿Sí? Perdón. No, lo que quiero decir es que es subjetivo también. Porque la reserva de oro que tenía el banco significaba tantos millones de billetes. Correcto. ¿No? Y no podía haber más. Pero era una convención aceptada. Sí, sí. Bastaba que viniera uno y dijera, bueno, vamos a permitir el 10% más. Sí. Preguntarle a los K qué pasó en Argentina. No, ¿no? por eso, digo, que parte de una convención, de un compromiso subjetivo. El peso uruguayo en esa época fue tan sólido como el dólar. Llegó a valer, un dólar era un peso con algo. O sea, Claro. fue una moneda estable hasta la Primera Guerra Mundial, donde después, bueno, se infló el gasto en el Ahí- mundo entero. Hay una anécdota de un italiano que baja en el puerto de Montevideo, Ajá, en a esa ver. época del peso fuerte, encuentra una libra tirada en el piso y le pega una patada. Porque no varía menos que el peso. Sí, Y el hombre nunca más vio una libra en su vida, ¿no? Tal cual. Pero bueno, ese Uruguay sentó las bases, los marcos institucionales para la revolución del lanar. Fines de la década del 50, principios del 60 del siglo XIX. Ese Uruguay tuvo niveles de prosperidad tan altos. ¿Se acuerdan que al principio yo hablé de la Constitución de California del 49, que es la que se inspira Alberdi para el 53 en la de Argentina? El crecimiento de Uruguay fue tan próspero que pasó de en el 30 a tener 74.000 habitantes a tener 10 veces más hacia 1870, con unos niveles de prosperidad fenomenales, guerra civil mediante, Una gran migración. con una gran inmigración. ¿Pero por qué? Porque éramos un faro de prosperidad para el mundo. ¿Por qué venían para acá? No huían de ninguna guerra en Europa. Venían a buscar prosperidad, porque acá el nivel de salario era muy alto. Pero A tal punto, Alberdi nos llamaba la California del Sur a Uruguay. Sí, pero huían los anarquistas venían porque eran perseguidos allá en Italia, ¿no? También es verdad, sí, es verdad. Pero bueno, ese proceso que vivió Uruguay, mira, acá me traje anotado, hacia 1866 el ingreso nacional per cápita, $1.600 promedio. Miren en Uruguay, las tasas de promedio de crecimiento de Uruguay del siglo XIX y el XX. Entre 1830 y 1880, 5,4%. Promedio, o sea, dijimos que en la época de crecimiento fue 6% anual. Estoy hablando de un promedio con una guerra civil De por medio. de por medio.
al 5,4. Nunca más lo vimos a eso. Bueno, Ucrania tiene menos riesgo país que Argentina. Y está en guerra. Está en guerra. Sí. Ahora, Pero termino, porque son dos datitos más, porque me parece oportuno. Y entre 1880 ya arranca el militarismo, y 1930 la tasa de crecimiento 2.6. Y entre 1930 y 1980, 1.2. Si será importante los marcos institucionales que protejan los derechos de propiedad y protejan la acumulación y el ahorro para invertir en capital. Ahora, el crecimiento que se da a nivel histórico, como lo estás relatando, tiene dos componentes que son clave, me parece, ¿no? El ingreso de capitales y la migración de recursos humanos, ¿no? Sobre todo en estos países que tenían muy poca población, y si no tenés recursos humanos para capital humano, la cosa no cierra, ¿no? Gobernar es poblar, decía Alberti. Ahí está, ¿sí? Exactamente. Bueno, que uno de los problemas que tiene Uruguay, ya vimos toda esta discusión de la seguridad social, ¿no? Cuando hay más jubilados que activos, los números no cierran. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, ahora, si uno se pone a mirar la historia de Estados Unidos, desde su origen son una tierra inmigrante. Sin duda, ¿no? sin duda. Los primeros colonos fueron expulsados de Inglaterra y de lo que era Gran Bretaña, por motivos religiosos, por motivos políticos, por motivos legales, hay de todo ahí, ¿no? Sí. Pero el origen de Estados Unidos es migratorio. Sin duda. ¿Verdad? Sí. Ahora, paradójicamente, Trump gana con un discurso totalmente opuesto a esto, siendo que el crecimiento, el desarrollo y la riqueza de los Estados Unidos está en ese crisol de raza que terminó siendo esa nación, ¿no? Sin duda. Y la cantidad de trabajo, y de los peores trabajos podríamos considerar, porque tenemos amigos y sabemos de un montón de historias de gente que va a trabajar en lo que puede, sí, señor, en Estados Unidos, porque los norteamericanos no lo quieren hacer esos trabajos. ¿No? Esa es una de las ¿verdad? ventajas de la inmigración, precisamente. Entonces, parece increíble que gane un discurso tan agresivo y que rechace su propia historia. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, por eso dije hace unos minutos que Trump no es liberal. Seguramente hay una dosis de hartazgo también en el votante, en el laburante promedio norteamericano frente a... A ver, esto se lo escuché decir al licenciado Jorge Borlandelli, un tuit que publicó, decía que los niveles de la economía argentina y de la emisión de deuda, norteamericana, durante el gobierno de Biden, tenían ribetes kirchneristas, para que se hagan una idea, ¿no? El derrotero al que viene asistiendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Creo que Trump de alguna manera simboliza ese discurso reaccionario, de hartazgo de la población. Pero sí, coincido contigo, sí, claramente. Sí. Y muy llamativo fue porque estaba viendo analistas de Estados Unidos de dónde salieron los votos de Trump. Y bueno, o cómo perdió votos, porque en realidad no fue tanto de lo que creció Trump electoralmente, sino lo que retrocedió. Perdió 15 millones de votos de una elección a otra al Partido Demócrata. Un disparate. ¿No? Disparate. Ahora, por eso insisto en la importancia de las ideas, porque tanto Argentina... Fueron a votar más gente, ¿no? Sí, también fue un récord la cantidad de votantes en una elección no obligatoria. No obligatoria como es las mujeres votaron más a Harris por el tema del aborto y la decisión, la libertad de decisión. Y muchos hombres votaron mucho hombre y mucho latino, paradójicamente. Pero bueno, es muy importante. Hay que entender la lógica de cada país para entender por qué eso ocurren esas cosas, porque interpretada con ojos desde acá, por le supuesto. vamos a errar el día a día y la cultura norteamericana cotidiana, andás a ver que nosotros de acá no la podemos identificar, ¿no? Porque ellos, es la primera vez que gana la elección un presidente que está procesado y que está a punto de ser procesado de vuelta supuestamente, y gana la elección con comodidad. Porque la gente le da la confianza del voto. Yo no creo que el pueblo te absuelva con el voto lo que la justicia te está investigando. Pero es un hecho relevante que un candidato a la presidencia, un expresidente candidato a la presidencia, con procesamientos encima y con procesos judiciales complicados, que intenta dar un golpe de Estado, además, ¿no? Mentiroso compulsivo, porque la cantidad de disparate que dijo durante la campaña
que incluso lo agarraron para la joda, ¿no? Cuando salió con el cuento que los haitianos se comían los perros y los gatos de los vecinos, no sé en qué pequeña, Springfield creo que era no me acuerdo, la población famosa por los Simpsons. Por los Simpsons, ¿no? Springfield. Terminaron haciendo una canción que después la voy a buscar porque está muy graciosa. Pero ¿no? es que la gente la gente hacia adentro no le dio pelota, hablando claro del ciudadano, ¿no? Hay candidatos que en determinado momento de las campañas se angelan. No importa lo que digan. Bueno, ¿acaso el atentado no fallido de teflón? claro, lo angeló, claro. ¿El atentado a Bolsonaro lo angeló? Lo mismo. Sí, sí. Y seguramente el atentado fallido y los posteriores intentos, Sí, sí. sean realidad o no importa, le dieron una imagen que lo preservó hasta el final de la campaña, independientemente de lo que diga. Exactamente. Eso ocurre. Pero bueno, Estados Unidos lamentablemente asiste a un derrotero desde hace muchas décadas, ¿no? Fue un faro de prosperidad y libertad en el mundo que hoy no lo es. Hoy el país más libre del mundo, económicamente hablando, y con índice de prosperidad, porque van de la mano, es Irlanda. Esto lo dijo Echevarne en la entrevista acá. Pero bueno, Irlanda era el país más pobre de Europa hace 40 años. Sí. Era la cenicienta de Europa. Y hoy es la más rica. Sí, Fray Ventino en Irlanda, ¿no? Sí, trabajando. Mirá, no sabía. Sí, creo que un hijo de Gerardo Gazzaniga está allá. Mirá. Casi seguro que está. Es la evidencia. Estas ideas ya han dado resultado y no es que se apliquen en Marte, en la China. Se aplicaron acá, en nuestro país, y funcionaron. Entonces, cuando se abandonan estas ideas, abrazamos ideas equivocadas, la del estatismo, la del estado de bienestar, que arrancó con Bismarck, siglo XIX en Alemania, y después acá empezamos a abrazar el keynesianismo, ¿no? Esto, cortita, leo una anécdota que cuenta Rothbard. A Keynes siempre le preguntaban, está bien, se sale de la crisis con consumo, con gasto público. Y a la larga, ¿qué pasa? Y Keynes decía, a la larga vamos a estar todos muertos. Rothbard, varias décadas después, que dice, es verdad, hoy están todos muertos, pero nosotros estamos pagando las consecuencias de Keynes, estamos pagando el muerto. Decía, es un modelo fallido. Abrazamos todo eso y así no fue, ¿no? Perdón, Ernesto. No, por favor. Ahora, en este escenario, volviendo al escenario electoral de Uruguay en esta segunda vuelta, parece que los dos principales, los dos contendores de esta segunda vuelta están más cerca del keynesianismo que del liberalismo. Y lamentablemente sí, es así, pero bueno. El Estado presente sigue presente en el imaginario. Sin duda. Y la ideología, porque vos alguna vez has dicho que no hay más ideología, y a mí me parece que sí hay ideología, ¿no? Que sigue presente ese debate. Más Estado, menos Estado. No, yo más lo que digo mercado, es menos mercado. Que el liberalismo no es una ideología. Que una ideología es algo, un producto terminado, cerrado, una construcción a priori de la sociedad, y el liberalismo, por el contrario, se nutre de varios deltas y hace que permanentemente esté readaptándose a las demandas y la necesidad de la gente sobre la base del respeto a la vida, la libertad y la propiedad. Claro. Pero, yo lo que digo que Uruguay tiene los políticos que elige. Porque el menú en esta elección, como nunca, había 11 candidatos a la presidencia de la República. El Uruguay decidió. De los menús que había, y había unos más liberales, y otros menos liberales, y unos más intervencionistas, y otros menos intervencionistas, y el Uruguay decidió, eligió Senado, eligió candidatos a la presidencia, que ahora van a la segunda vuelta, eligió senadores, eligió diputados, eligió. Ahora hay que vivir con lo que se eligió. Sin duda. Por eso el tema es que yo veo que muchas veces elegimos y después fingimos demencia. Porque lo criticamos como si ninguno fuera responsable de lo que se eligió. Sin duda. Y es seguro que lo que pase el 24 de noviembre es responsabilidad de todos. Porque todos vamos a una elección absolutamente binaria. Elegimos a uno o elegimos al otro, o no elegimos a ninguno, y también es una forma de expresión. Sin duda, claro. Sin duda. Bueno, toda esta gente que no votó nada es una señal para el sistema claro, ¿no? Bueno, el doctor Montaño nos enseñaba en cuarto año de liceo, que ahora no sé si se llama cuarto año, que elegir en blanco era estar de acuerdo con el sistema de elecciones, pero no encontrar ningún candidato que me convenga. Es una manifestación válida. Elegir anulado también era una forma de comunicar algo, que no solo
creo en el sistema, pero no creo en nada de lo que hay en oferta. Por lo tanto, anulo mi voto. Es más contundente en contra de lo que me ofrecen el votar anulado que el votar en blanco. Votar en blanco no encuentro nada que me satisfaga. Redondamente, en el otro estoy en contra de todo lo que se ofrece, pero soy parte del sistema. Por eso es tan importante la batalla por las ideas, que son el motor del mundo, y es lo que... Porque los políticos no son agentes de cambio, y esto no lo digo peyorativamente, es así, son termómetros sociales. Entonces, claro, las dos opciones que hoy tenemos, más o menos dicen lo mismo, porque es lo que la gente quiere escuchar. Por eso es tan necesario trabajar las ideas. Por eso está la ALU, por eso en mi caso yo no hago política partidaria. ¿Por qué? Porque estoy convencido que el cambio es cultural. Pretender hacer lo político antes de lo cultural es poner la carreta delante de los bueyes. No digo que sí es posible, pero es poco práctico. Entonces, a la medida que no cambien las ideas dominantes en una sociedad, en un momento determinado, los políticos son los que llevan adelante las ideas y crean los marcos institucionales, no las van a ejecutar. Por eso es tan importante lo cultural en forma previa, por eso es que viene Echevarne, por eso que el año pasado lo trajimos a Venegas Lynch, por eso es que para el año que viene vamos a organizar seminarios de economía austríaca en la ALU, en todo el país, vía Zoom. Pero bueno, hay que sembrar en el desierto. Hoy el Uruguay es el desierto. Vos estás trabajando en lo que describió muy bien, yo creo, uno de los principales teóricos del marxismo italiano, que fue Antonio Gramsci, ¿no? Con el concepto de hegemonía cultural. La vio, ¿no?, toda. Ese toda. Yo creo que fue uno de los más preclaros filósofos sobre este tema, ¿no? Sin duda. Más allá de la posición ideológica que tuviera el tipo, es una batalla por las percepciones y por quién logra la hegemonía en la cultura de una sociedad. La vio clarita. Siguiendo Bernaza, Francisco Bernaza, en su reportaje en el diario El País de hace 3 semanas, dice algo que va en línea con el pensamiento de Gramsci. Dice: el Frente Amplio ha hecho su campaña diciendo: votennos porque somos los buenos, porque somos buenos. Y llegó a donde llegó, con ese concepto. No lo digo yo, lo dice alguien que sabe muchísimo más que nosotros, porque hace una vida que está en este tema, que ha dirigido campañas de todos los colores, y que dice: el Frente va a llegar a tener la votación que va a tener por el 27 de octubre, con algo que es inédito, que es decir, vótenme porque soy bueno. Ergo, si yo soy bueno, en un mundo binario, los demás son malos. Y yo me pregunto hasta qué punto ese concepto no se sigue proyectando rumbo al 24 de noviembre. El tema es que ese discurso de buenos y malos lo hace la izquierda y lo hace la derecha, ¿no? Porque se lo escuchamos de Frente Amplio y se lo escuchamos a Cabildo, por ejemplo. Bueno, pero lo escuchamos acá en estas mesas, ¿no? Sí, después hay un tema, se nos fue la hora, ¿no? Pero hay un tema a debatir también, es qué se entiende por derecha, ¿no? Porque Cabildo Abierto te pide control de precios, te pide control de los precios de tasa de interés, intervencionista. Una derecha conservadora, más trumpeta que otra cosa. Yo me refiero al pensamiento. Mi planteo fue dirigido a lo que dice Bernaza en esa entrevista, que se refiere exclusivamente a la campaña del Frente Amplio, del Partido Nacional, como las fuerzas que iban a posiblemente, que iban a llegar a la segunda vuelta, porque incluso dice: cuando baje la espuma se van a ver los votos de Ojeda, y cuando bajó la espuma era el 16,6%. O sea, el hombre tenía una visión bastante clara y lo dijo antes, 15 días antes de la elección, con lo cual quedaba claro no solo lo que él pensaba, sino por dónde veía él que las cosas se iban a encaminar, y efectivamente se encaminó por ahí. Por eso también lo traigo a la conversación. Ahora, la llave del 24 no la tiene ninguno de los dos bandos, ni los buenos ni los malos, que se autoperciben así como buenos y malos, ¿no? En época de autopercepción, ¿no? Son los otros, esas minorías, que son los que van a resolver. Bueno, ¿a quién le damos el crédito? Va a ser muy interesante. Y por eso el candidato Orsi muestra sus incorporaciones como la llegada a nosotros. Se nos suman, no importa quién sea, se nos suman. Eso tiene un concepto gestual, un potente mensaje. Hay que ver cómo penetra en la cabeza de la gente, ¿verdad? Resumen final. Bueno, agradecerle simplemente, y bueno, el jueves que viene ya presento excusas, no voy a estar, pero por una actividad asociada a esto, el 13 de noviembre, miércoles, tengo el honor de haber sido designado por Uruguay como integrante del Consejo Académico de la Fundación Faro, en Argentina,
que hace su lanzamiento en Puerto Madero. Va a estar en una cena donde va a dar un discurso el presidente Milei. ¿Verdad? Así que bueno, la ALU va a estar representada en ese evento, y por esa razón el jueves no voy a poder venir. Así que bueno, Así que mande la foto con Milei, ya te veremos la foto con el pulgar. con el pulgar para arriba. No, bueno. Señores, vamos a decirles al retirarnos que tu vida cambia, tu hogar también. Para todo lo que necesite tu vida, Divino. Más de 5.000 opciones para transformar tu hogar. Pagá con Oca y encontrá todo lo que necesitas con un 10% menos, y además envíos gratis a Fraiventos y Dolores. En Divino Mercedes, Artigas 385, esquina Sánchez. ¡Divino!